Hermanos, que Dios les bendiga. Buenas tardes. Ya son tardes. Vamos a comenzar en esta tarde con el tiempo de la palabra de Dios. Pues sí, dentro de una semana, primero Dios, ya estaré en Salina Cruz, en Oaxaca, ahí con el calorcito, en la playita. Y bueno, es puerto, no es más que playa, es puerto. Entonces, bueno, pues primero Dios, estaremos por allá dentro de una semana. Mientras eso sucede, pues Dios nos permite estar aquí y compartir el día de hoy con ustedes. Y el día de hoy pues vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado teniendo acerca del Evangelio de Lucas. Y el día de hoy nos corresponde centrarnos en el capítulo 13. Así que vamos a leer un pasaje aquí de Lucas capítulo 13. Y bueno, pues para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes. De repente casi siempre estamos en los estudios, ¿verdad? En la mañana estamos en el estudio, los miércoles, el jueves estamos con otros estudios, pero bueno, hoy Dios nos ha permitido la bendición de poder compartir su palabra en esta tarde. Así que vamos a hacer una oración y vamos a empezar este tiempo. Padre, te damos las gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de tener tu palabra. Gracias por el sacrificio en la cruz, el perdón de los pecados, la resurrección. Gracias porque sabemos, Señor, que te pertenecemos. Gracias porque a través de el sacrificio, a través de la resurrección, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido lavados, Señor, que hemos sido transformados, que hemos pasado de muerte a vida por tu gracia y por tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, tener tu palabra y tu testimonio para conocerte, para saber cómo piensas y saber, Señor, cómo eres tú. Gracias porque nos das la bendición de poder el día de hoy centrarnos en tu palabra, y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha dispuesto su tiempo en esta tarde para escuchar tu palabra, para venir y alabar tu santo nombre. Ruego, Señor, que tú dispongas nuestros corazones para recibir tu palabra, que tú, Señor, hables a nuestros corazones y continúes moldeándonos, que continúes, Señor, quitando estas cosas que hay en nosotros que no te agradan, y que nos des, Señor, también fuerza y valor para entregarte esas cosas, Señor, que tú pides de nosotros. Ruego que tú hables a través de mí, Señor, que tú me utilices como un instrumento para transmitir tu palabra de manera fiel y de manera puntual a mis hermanos en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesús ponemos este momento en tus manos. Amén. Ok, bueno, entonces vamos a estar en Lucas capítulo 13 y nos vamos a centrar en los primeros versículos del 1 al 9, nada más para que lo tenga ahí mientras lo va encontrando. Lucas 13 del 1 al 9, y ahorita lo vamos a leer. Y bueno, mientras usted lo busca, pues quisiera platicarle algo que usualmente pasa en la vida. Que pasa sobre todo cuando somos chiquitos. Yo creo que se nota más. Cuando somos grandes también se nota, pero ya son cosas más serias. A nosotros nos pasaba cuando éramos chiquitos con mi hermano, sobre todo con Samuel, que era quien más nos regañaba. También con Nef, pero como hay más diferencia de edad, con quien más nos regañaba era con Samuel. Y hacíamos travesuras. Pues nos regañaban, de repente nos regañaban a los tres, ¿verdad? Hacíamos cosas y travesuras y nos regañaban. Y había veces que pues nomás lo regañaban a uno. Y mientras de repente regañaban a uno, pues el otro pues le daba gusto que regañaran a su hermano. Lo regañaban a uno y el otro pues aquí está risa y risa porque ya lo regañaron, porque ya le está tocando su merecido, piensa uno, ¿no? Y a veces pasa que pues lo regañan y uno aquí está risa y risa. De repente por ahí ha salido el asunto de que yo le inventaba cosas a mi hermano y lo regañaban, y pues a mí me creían y él lo regañaban y yo estaba bien contento porque lo habían regañado, y pues era mentira. No estaba claro, obviamente no estaba viendo, pero yo era un niño. Pero había ocasiones en las que cuando regañaban a uno le tocaba al otro, aunque no hubiera hecho nada. De repente al que hacía era uno y nos regañaban a los tres. Y luego regañaban a uno y el otro estaba aquí risa y risa, y voltean, ¿y tú de qué te ríes? Ya,
Ahí ya no había más que hacer porque ya le tocaba a uno la regañiza porque se estaba riendo de su hermano. Ah, ¿te estás riendo? Pues ahora te toca a ti también. Y eso es algo que pasa. Y me acordé porque el otro día me apareció un video así de unos hermanos, la mamá está regañando a uno y el otro pues está risa y risa, y pues está burlando, le pone hasta una cancioncita cómica y pues escucha a la mamá y se voltea y pues le empieza a regañar al otro. Y entonces esto es algo que usualmente pasa en la vida. Cuando somos chiquitos pues nuestros papás nos regañan, ¿no? Y pues hay tiempo como de corregir. Bueno, también cuando uno es grande el Señor puede corregir, pero es más complicado. Cuando uno es grande, este asunto de que te dé gusto que a alguien le vaya mal se convierte en un asunto más grave, porque en general habla mal de una persona, habla de lo que hay en el corazón de una persona. Que a alguien le vaya mal y a mí me dé gusto, esos son indicativos de que algo está realmente mal en mí. Por más que la persona me haya tratado mal y por más que haya sido una persona fea en su trato hacia mí, si le va mal a la persona, aunque sea por decencia, a mí no me puede dar gusto que le vaya mal, o que se enferme, o que se quede sin trabajo, o que le pase cualquier cosa por decencia, por lógica, por respeto a la persona, aunque sea lo que sea y me haya dicho y me haya hecho, a mí no me puede dar gusto que a esa persona le vaya mal. Eso habla de que hay algo que está realmente grave en mí. Cuando uno es niño, pues también ya está mal, pero conforme pasa el tiempo eso va creciendo, como de manera exponencial, se va haciendo más y más grande. Eso habla de que algo está realmente mal en mí, que me dé gusto que le vaya mal a alguien o que yo espere que le vaya mal. Como solemos decir ya tendrá su merecido, ya le va a tocar a él. Esas cosas son cosas graves. Esperar que a alguien le vaya mal. Cuando uno era niño, pues yo he de confesarlo, así pues yo sí decía, ojalá que lo regañen a mi hermano. Eso cuando era niño, ya después me regañaron y ya el Señor me ha transformado. Obviamente no espero que le vaya mal. Pero cuando ya hablamos de esto realmente y somos sinceros en nuestros corazones, hay ocasiones en las que sí esperamos que a gente le vaya mal, porque nos trataron feo, por lo que sea, que les vaya mal. Y no solamente eso, sino que a veces tenemos el descaro, por decirlo así, de llegar a decir, le está yendo mal porque Dios lo está castigando. O sea, todavía peor el asunto. No nomás espero que le vaya mal, sino digo, estoy emitiendo un juicio sobre la persona y sí es porque es muy malo y es muy pecador y Dios lo está castigando. El asunto se vuelve todavía más grave, porque yo sin saber, sin conocer, estoy atribuyéndole cosas a Dios que probablemente no sea así. ¿Quién soy yo como para atribuir y decir, si Dios lo está castigando? Si probablemente todos cabemos en esa descripción, pero esto es algo que siempre le ha pasado a la humanidad. Y esto es algo que los hombres siempre han hecho a lo largo del tiempo. Siempre, constantemente. Esperar que les vaya mal y emitir juicios sobre las personas cuando les está yendo mal. Y esto es lo que pasa aquí en Lucas capítulo 13. Esto refleja en general el problema de la humanidad, el problema que tenemos como seres humanos. Aquí en el capítulo 13 continúa lo que dice el capítulo 12, que en el capítulo 12 el Señor está predicando, el Señor Jesús está dando un discurso. El Señor Jesús desde el capítulo 12 empezó, 12:1 por ahí dice que empezó a predicar, y todo 12 y el 13 continúa predicando. En el capítulo 13 comienza el versículo 1 diciendo, en ese mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Qué está pasando aquí? El Señor Jesús está predicando.
Está predicando y les está hablando de algunas parábolas, les está dando consuelo. El Señor Jesús está hablando de muchas cosas. Y resulta que aquí hubo como que una pausa del Señor Jesús en su predicación y unos hombres se acercaron a hablarle. Ahora sí que llegaron con el chisme, tal cual. Llegaron con el chisme a platicarle al Señor Jesús. Entonces llegan con el chismito y le empiezan a contar al Señor Jesús que había unos galileos, unos judíos que venían de la zona de Galilea, que Pilato los había mandado a matar, los había asesinado tal cual. Entonces el Señor Jesús les responde, ellos vienen y le platican el chismito. Ay, Jesús, ¿qué crees que pasó? Unos galileos, unos de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas, los mató Pilato. Ellos estaban ofreciendo sacrificios porque dice que se mezcló su sangre. Ellos estaban en el templo y los mandaron a matar. Pilato los mandó a matar dentro del templo cuando ellos estaban ofreciendo sacrificios. Entonces los mataron y su sangre se mezcló con la sangre de los sacrificios. Y eso habla en general de lo que era Pilato. Pilato era un hombre muy malo. Pilato era un hombre sanguinario, era un hombre inmoral, terrible. Pilato era un hombre muy malo. Pero mientras ellos le están platicando y mientras están platicando el chismito, Jesús logra percibir algo en la actitud de ellos. Y es el versículo 2. Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús nota que en la actitud de estos que vienen con el chisme hay una cierta superioridad. Les está como que el Señor Jesús se da cuenta que ellos vinieron a contarle el chisme y ellos se sentían superiores porque ellos estaban vivos. Para ellos en general, para los judíos y casi a lo largo del tiempo y también para nosotros muchas veces, la manera en cómo muere una persona o que se enferma o que se queda sin trabajo o algo así, usualmente lo atribuimos a juicios de parte de Dios o a castigos de parte de Dios. No, pues se quedó sin trabajo porque Dios lo está castigando. Y hablamos con mucha ligereza en muchas ocasiones. Esta gente era lo que estaba pensando. Estos galileos murieron de manera tan terrible, seguramente porque eran muy pecadores. Seguramente se lo tenían bien merecido. Ese es el cierto rasgo de superioridad que te están teniendo a la hora de platicar el chismito al Señor Jesús. El Señor Jesús nota y sabe qué es lo que ellos están pensando y cómo creen que esa gente, que estos que murieron, realmente eran pecadores. Por eso es que inmediatamente, y el Señor Jesús no se presta a su juego del chisme, y no les dice, a ver, platícame más, como de repente alguno por ahí hace. El Señor Jesús, en cuanto escucha lo que le están platicando, inmediatamente les voltea, dijéramos por ahí, les voltea la tortilla y los confronta y les dice, ¿creen que porque murieron así serán más pecadores que todos los demás? O sea, por esa razón están platicando el chisme, porque creen que eran más pecadores. Y pasa al versículo siguiente, les dice el versículo 3, les digo, no, antes, si no se arrepienten ustedes, todos perecerán igualmente. Entonces, el Señor Jesús no se presta al juego de ellos a la hora del chisme. El Señor Jesús no les da lugar así como de díganme más, a ver, termíneme de platicar cómo estuvo, qué pasó, sino que inmediatamente los confronta con su rasgo de superioridad que están mostrando. Ellos se creen que son mejores porque están vivos todavía. Ellos creen que tienen vida porque Dios no los ha castigado aún o porque quizá Dios los ama más. Ellos están mostrando eso. Por eso el Señor Jesús inmediatamente pasa a confrontarlos y a decirles, no, ustedes, les está diciendo, ustedes son igual de pecadores que ellos. Ellos no eran más pecadores que ustedes. Ustedes no son más santos que ellos. Y les dice, y si no se arrepienten, ustedes van a morir igualmente. Al final de cuentas sabemos que el destino final de todos es la muerte. No hay mucho del por qué ellos se sientan superiores. Pero ellos se sentían quizás superiores porque ellos estaban ahí cerca de Jesús. Los otros, pues quién sabe qué habrán estado haciendo y por eso los mandaron matar.
Entonces el Señor Jesús está confrontándolos inmediatamente. Así como en algún cierto sentido había una superioridad, había un cierto orgullo, porque ellos estaban vivos y esa gente ya había muerto. Por cualquier razón esa gente murió. Entonces el Señor inmediatamente les está dando como un golpe de realidad, les está dando como así como un balde de agua fría, porque esa gente no era mejor, eran igual pecadores, completamente pecadores, al igual que la gente ahí en Galilea, estos galileos que murieron dentro del templo ofreciendo sacrificios. El Señor Jesús pasa a confrontarlos con dos asuntos importantes. Uno, ellos eran pecadores y no tenían por qué sentirse superiores, eran iguales. Entonces el Señor Jesús aquí está confrontándolos directamente. Les dice, quedamos en el versículo 3, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Porque todos tenían el mismo problema, todos eran pecadores, era el mismo problema. ¿Cuál es el remedio para el pecador? Arrepentirse. Ellos claramente no se estaban arrepintiendo, sino que se sentían orgullosos de que les estaba yendo mal. Más bien, cuando sabemos o cuando nos enteramos de que a alguien le fue mal o que a alguien le está pasando mal o lo que sea, en vez de darnos gusto, uno, deberíamos ayudarle en la medida de lo posible, y segundo, son advertencias para nosotros, para ver nuestra persona, porque esta gente, en vez de voltear a verse a sí mismos y verse pecadores, los señalan a ellos que eran más pecadores. Eso era lo que estaban pensando de esa gente. Entonces el Señor Jesús, vuelvo a decir, no se presta al chisme de ellos, no se presta al asunto de que cuéntame más, a ver, dime cómo estuvo, qué pasó. El Señor no se presta al chisme que le están contando, porque como tal parece ser un chismito por ahí, como que de repente se platica y los confronta. Ahora en el versículo 4, primero los confronta con el chismito que le están platicando. Y ahora dice el Señor Jesús en el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora el Señor saca aquí un asunto, un acontecimiento que también pasó por ahí, a manera de ejemplo. Si ustedes, de alguna manera le está diciendo, si ustedes piensan que los galileos murieron porque eran pecadores, seguramente piensan que los que murieron allá en el otro lado también eran pecadores. Aquí es un suceso en el que en un lugar llamado Siloé había algunas edificaciones y una torre cayó sobre 18 personas y murieron. Y esto fue algo que se supo, claramente fue una noticia porque esa gente murió y muy probablemente inmediatamente lo consideraron como un juicio, un castigo de Dios para esas personas. Entonces por eso el Señor Jesús está trayendo ese acontecimiento otra vez para compararlo y asemejarlo a lo que al chisme que están platicando de los galileos. Entonces es lo que les dice. Entonces si ustedes piensan que los galileos murieron porque eran pecadores, pues seguramente piensan lo mismo de los de Siloé, los que murieron en la torre, que murieron así porque eran muy malos. Dice aquí que dice el Señor Jesús, ¿piensan que eran más culpables o más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Quizá ustedes han de pensar que por eso murieron así. Porque otra vez, había un cierto rasgo de superioridad en ellos, porque seguían vivos, porque tenían vida. Y los otros pues ya habían muerto, pues ¿qué se puede hacer ante la muerte? Ya no se puede hacer nada. Pero ellos se sentían como que superiores porque ellos seguían vivos. Y el Señor Jesús les está diciendo no. Dice el versículo 5, les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ustedes también van a morir de la misma forma si no se arrepienten. Otra vez, el destino para todos igualmente es la muerte. No hay por qué sentirse superior porque yo sigo viviendo. Si sigo viviendo es por la pura gracia y la misericordia de Dios, porque la vida proviene del Señor Jesús. Él es la fuente de la vida. La vida es algo que depende de Dios, no de mí. ¿Por qué yo debería sentirme orgulloso
de algo que ni siquiera me pertenece a mí, que es algo que ni siquiera yo puedo determinar. Pero esta gente se sentía superior porque ellos no habían sido castigados por Dios, porque Dios no les había de esa forma quitado la vida de las maneras tan trágicas que a sus hermanos. Y este es el otro asunto, que todos eran parte de un mismo pueblo, todos eran hermanos a final de cuentas, eran parientes todos, y ellos están en cierto sentido enorgulleciendo de que a ellos les está yendo mejor que como les fue a sus hermanos. Hay un cierto descaro en ellos, hay una actitud pues que deja mucho que desear, porque de sus hermanos en cierto sentido les está dando gusto que a ellos no les vaya tan mal, porque a los otros les fue peor, y podrían pensar, pues para que nosotros nos vaya así, pues va a estar complicado, porque ellos eran muy malos y nosotros no somos tan malos, entonces a nosotros nos va a ir mejor. Esa era como su lógica. Ellos eran muy malos, por eso les fue mal, pero nosotros no somos así como ellos. Si ni siquiera los conocían, ni siquiera sabían quiénes eran, ni nada, y ya los están etiquetando como muy malos y por eso murieron así. A nosotros no nos va a ir así, pensaban. Por eso es que el Señor Jesús percibe esta superioridad con la que ellos están hablando, percibe la actitud que hay en ellos y por eso inmediatamente los confronta. Y le dice, no, ellos no eran más pecadores, ustedes son igual de pecadores que ellos. Igual. Entonces, si ustedes no se arrepienten, también van a morir. El asunto con ellos es un asunto aparte, pero para ustedes no es una medida de que si a ellos les fue así es porque eran muy malos. No era una medida para ellos, no era un estándar para ellos, no debía serlo, aunque ellos lo tomaban como una medida. Entonces el Señor los está confrontando directamente. Y eso es lo primero que vemos. Uno, que no se deja llevar por el chisme, no es partícipe del chisme que le están platicando, sino que los confronta con lo que ellos mismos están hablando mal, por decir así, de otros. Que están platicando de otros que pues no les corresponde. Y otra cosa aquí muy interesante es que el Señor Jesús les repite 2 veces, en el mismo momento, que si no se arrepienten, también van a morir de la misma forma. Y eso es algo importante porque 2 veces en tan poquitos versículos el Señor Jesús les dice, si no se arrepienten, ustedes también van a morir. Bien así, bien conciso el Señor Jesús, 2 veces. Si no se arrepienten, con 2 ejemplos, uno dan ellos y el Señor lo pone el otro, 2 veces. Si no se arrepienten, ustedes también van a morir, ustedes también van a perecer. Si no se arrepienten. Les está dando la clave de todo y siempre fue la clave para Israel y también para nosotros. Arrepentirnos, volvernos a Dios, regresar a Él, dejar el camino en el que estamos para regresar al Señor, arrepentirse. Esa es la clave y es aún más clave cuando sale de la boca del Señor Jesús. Arrepentirse. Y aquí el Señor está dando la solución. Necesitan arrepentirse. Pero pues ellos, por eso es que los está confrontando. Y pasa a la siguiente parte en el versículo 6, que aquí les cuenta una parábola de una higuera que está ejemplificando para hablar de lo que ellos están haciendo. Entonces dice el versículo 6 ahí en el capítulo 13, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Entonces aquí nos quedamos en el versículo 6. El Señor Jesús empieza a hablar de una parábola, de una higuera. Y a lo largo del tiempo y a lo largo del Nuevo Testamento la higuera es identificada como el pueblo de Dios, como el pueblo judío en este caso. Y lo llamativo es que dice, y aquí vemos a la higuera, identificándola como el pueblo judío, y dice que había un hombre que tenía plantada en su viña esta higuera y no había fruto en ella. Ahorita vamos a ver quién es ese hombre. Lo interesante es que dice que la higuera estaba en la viña. La viña pues es de donde se utiliza para el vino, ¿no? La viña.
Que una higuera estuviera en una viña hablaba de que tenía un lugar privilegiado. Esta era una costumbre de los hombres allá del pueblo judío. Cuando un hombre tenía sus plantíos y todo eso, si ponía una higuera en una viña, era porque tenía un lugar privilegiado. Las higueras tenían su propio lugar. Pero si una higuera estaba en una viña, era porque era una higuera que tenía un lugar especial. Un lugar privilegiado. ¿Un lugar privilegiado para qué? Para que diera fruto. Un lugar especial. Entonces, este hombre tenía esa higuera en un lugar especial para que diera fruto. Y dice el versículo 7, dice el versículo 6 que vino a buscar fruto y no había en la higuera, y dice el versículo 7, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Aquí aparece el otro personaje de la parábola, el viñador. Ahora sí que el que es el dueño del vino, por así decirlo. Entonces aquí hay 3 personajes. La higuera, que es el pueblo judío. El hombre que tiene la viña, que es el Dios el Padre. Y el viñador, que es el Señor Jesús. Y entonces, lo interesante es que también dice que hace 3 años que ha estado buscando fruto en esa higuera. Y el ministerio del Señor Jesús, pues duró 3 años. Durante esos 3 años no hubo fruto en el pueblo judío. Pues sí, hubo algunos, siempre hubo un remanente, pero en general no hubo fruto en el pueblo judío. Dios había escogido al pueblo de Israel para hacer esos mensajeros, para llevar la salvación a las demás naciones. Pero no, ese lugar especial que tenían era para que lo compartieran. Pero no, se lo quisieron quedar ellos. Para Israel la salvación solo es de ellos y solo les pertenece a ellos. Ese lugar especial que tenían en la viña del Señor era para que la compartieran y solamente se la quedaron ellos. Y el Señor iba a buscar fruto y no encontró en esos 3 años. Y le dice al viñador, al Señor Jesús, córtala, porque está quitándole los nutrientes a la tierra para todo lo demás que hay aquí en la viña. Córtala. Y el Señor Jesús, como siempre el abogado, como siempre el que nos defiende, dice en el versículo 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El Señor le dice, déjame trabajar con ellos todavía. Deja que trate con ellos y después hacemos lo que toque. Y el versículo 9, y si diere fruto bien y si no la cortarás después. ¿Por qué? Porque estaba utilizando un lugar al que no le estaba sacando el provecho ni estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer. Y el Señor Jesús aboga y dice, déjame trabajar con ella y después ya vemos qué es lo que sigue. Entonces, el pueblo, Israel, que Dios había escogido y que lo había puesto en su viña especial, en un lugar especial para que diera fruto, no dio fruto. Y el Señor Jesús le dice, déjame trabajar con esta viña, déjame tratarla para que dé fruto. Y sí, dio un fruto, que de ahí salen los apóstoles, de ahí sale los primeros cristianos, pero en más no salió más de esa viña, de esa higuera, perdón. Entonces, con esta parábola, el Señor lo que está haciendo es ejemplificar a esa gente que están hablando mal de otros. Porque en vez de que busquen el bien y que busquen que les vaya bien a los demás, ellos están quedando en su lugar especial que tienen en la viña del Señor. En vez de que compartan y traigan y den fruto para que haya más higueras en ese lugar, se lo quedan y se lo apropian y sienten ese orgullo de decir, ay, es que yo estoy en la viña especial. Por eso es que el Señor, y una vez que no hay fruto, decide que quiere cortarla el Señor, y luego Jesús dice, no, vamos a tratar con ella. Y aquí termina parte del pasaje, aquí termina el pasaje sobre esta gente que media chismosa que está hablando con el Señor Jesús. Una vez que los reprende el Señor Jesús y les dice que tienen que arrepentirse, lo que pasó con esta gente
con esta higuera es que no dieron fruto y ellos no se arrepintieron. Porque aunque lo estaban escuchando al Señor Jesús, muy probablemente no se arrepintieron. ¿Qué pasó tiempo después? El Señor Jesús muere, el Señor Jesús resucita y pasan aproximadamente unos 40 años de que el Señor Jesús habló esto. Allá por el año 70 después de Cristo vino el Imperio Romano y destruyó Jerusalén. Y destruyó esta ciudad y destruyó casi todo lo que tenían los judíos. Y cuando vino el Imperio Romano, destruyeron básicamente todo, absolutamente todo lo que tenían los judíos. Cuando el Señor Jesús les dijo arrepiéntanse porque ustedes van a morir igual, se estaba refiriendo en parte a eso. Porque estos estaban orgullosos de que ellos no habían muerto de manera tan cruel. Cuando vino el Imperio Romano no fue muy amable con ellos. Y los destruyó y murieron. Y esa profecía del Señor Jesús de arrepiéntanse o van a perecer igual que ellos, se cumplió ahí, cuando vino el Imperio Romano y les destruyó todo. Y murieron miles y miles de judíos. No se arrepintieron, no creyeron cuando lo tenían frente a él. No se arrepintieron y murieron igual. ¿Dónde quedó el orgullo de ellos de decir todavía tenemos vida? En un momento se acabó, porque no se arrepintieron. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que queda? Eso tiene que ver directamente con el pueblo judío. Para nosotros, ¿qué es lo que queda? Uno, que el Señor Jesús no se presta a los chismes. Y lo segundo, sino que no hay por qué sentirse bien de que al otro le vaya mal. Porque todos estamos a expensas de lo mismo. Y porque alguien se quede sin trabajo o que alguien se enferme, no quiere decir que Dios lo está castigando y que Dios lo está dejando fuera de su gracia. Sí. Pero muchas veces esos juicios vienen inmediatamente a nuestra mente. Ay, sí, no, se quedó sin trabajo porque no amaba a Dios. Algunas veces puede ser que hay personas que tienen un trabajo y les aleja de Dios. Bueno, pues eso es otra cosa. Pero inmediatamente este juicio que a veces hacemos, o esta alegría, o esta sensación, no sé si de satisfacción, una satisfacción media fea y media o bastante pecaminosa, que nos dé gusto que a alguien le vaya mal, son cosas que el Señor Jesús no permite que esté en el corazón de la gente y que lo confronte inmediatamente. Si a mí de repente nos da gusto que a alguien le vaya mal, esto es algo que el Señor Jesús no va a permitir en nosotros y lo va a quitar. Estas son cosas a las que el Señor Jesús no da cierta flexibilidad. No puede haber un gusto, no puede haber una alegría en nosotros de que a alguien le vaya mal. Y mucho menos una cierta orgullo de decir, no, yo estoy bien. A mí me va bien porque a mí Dios me ama. Y porque ese hermanito se quedó sin trabajo, ¿Dios lo ama menos o cómo funciona esto? El Señor Jesús inmediatamente confronta este tipo de actitudes de parte nuestra. Un gusto, una alegría, una satisfacción pecaminosa de que a alguien le vaya mal. El Señor no va a permitir esas cosas en nuestro corazón, en nuestras actitudes, y las va a quitar y las va a confrontar. Como sea, las va a quitar, porque son cosas que Él no permite que estén. Porque en cuanto alguien demostró eso, el Señor Jesús inmediatamente lo confrontó para decirle, no, tú estás igual que ellos. Ustedes son igual de pecadores que ellos, y si no se arrepienten, van a morir igual. Y sí, no se arrepintieron y murieron igual. La ciudad destruida, mucha gente muerta, algo muy feo. Los romanos eran también muy sádicos, muy sanguinarios, era gente muy mala, el Imperio Romano. No esperaron algo bueno, realmente no eran amables. Entonces la confrontación directa aquí del Señor Jesús tiene que ver en cuanto a nuestras actitudes, sobre cómo le va a la otra gente, de cómo tratamos a la otra gente. Si nos da gusto que a alguien le vaya mal. Esas no son cosas que vengan de parte de Dios, claramente. No son cosas que le agraden al Señor Jesús. Y más porque yo creo que el punto más resaltante es ese, que en cuanto alguien demostró una actitud así,
Inmediatamente el Señor Jesús lo confrontó. No dio lugar ni se prestó para que la actitud de esa persona siguiera. Inmediatamente la reprende, inmediatamente la confronta. No puede haber en nuestro corazón eso. No puede haber gusto porque a otra gente le vaya mal. No puede haber alegría, sino todo lo contrario. Lo que debe de haber de nosotros hacia ellos es compasión. Compasión. Porque no sabemos. No sabemos más y porque todos estamos a expensas de lo mismo. Todos, absolutamente todos estamos en la misma circunstancia. Póngase de pie. Vamos a terminar con una oración en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos das en esta ocasión. Y gracias, Señor, por lo que tú hablas a través del Evangelio de Lucas, a través de este capítulo 3, en estos versículos donde hemos estado, donde hemos permanecido. Señor, podemos notar algunas cosas importantes y es el hecho de que, Señor, en nuestro corazón no puede haber cabida a un gusto o una alegría de que a alguien le vaya mal, de que alguien esté pasando por circunstancias difíciles o que alguien esté pasando situaciones trágicas, Señor. En nuestro corazón no puede haber alegría, no puede haber satisfacción, no puede haber nada de eso, Señor. Y también somos sinceros en el hecho de que en ocasiones hemos sentido gusto o alegría al enterarnos de que a alguien le ha ido mal. Señor, perdónanos. Perdona esas actitudes de parte nuestra. Perdona, Señor, que hayamos sentido alegría o gusto porque alguien la esté pasando mal. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Podemos notar, Señor, cómo tú inmediatamente confrontas esas actitudes, cómo inmediatamente, Señor, no permites que esas actitudes continúen ni den más fruto, sino inmediatamente tú las cortas, las confrontas. Señor, pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a tener compasión, a ser sensibles a las cosas que están pasando los demás, difíciles, trágicas, porque sabemos, Señor, que también en cualquier instante nosotros podemos estar en ese lugar y sabemos cuán difícil puede ser. Señor, ayúdanos a tener un corazón como el tuyo, a poder amar como tú amas, a poder ser sensibles y tomar el lugar de los demás, Señor, como tú lo hiciste con nosotros, así como tú has tomado nuestro lugar como pecadores, como malhechores, Señor. También danos la fuerza, danos valor, danos el amor, la sensibilidad para también ponernos en los zapatos de las demás personas cuando atraviesan momentos tan complicados, Señor. No permitas, Padre, que este tipo de actitudes se cultiven en nuestro corazón, gusto o alegría, deseos de que a otra gente le vaya mal. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, corrígenos y moldéanos. No permitas que eso, Señor, esté en nuestro corazón. Quítalo, Señor, y ayúdanos a tener esa compasión por la gente que no lo está pasando bien. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado y gracias porque tú, Señor, estás confrontando y moldeándonos. Danos, Padre, la fuerza y el valor. Danos, Señor, la sensibilidad para hacernos partícipe también del dolor, hacernos partícipe de las situaciones complicadas que la gente pasa. Señor, danos esa sensibilidad y ese amor como el tuyo hacia los demás. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por esta palabra. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.